¿Qué tal? Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bueno, una vez más, ADEN les está presentando a través de Claro Dominicana esta conferencia. Y hoy nos toca al profesor Mauricio Peña, un gran baluarte de nuestra empresa. Es comunicador social, periodista, Universidad Externado de Colombia, PhD candidato de Cuba, Executive MBA de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Cuenta con más de 31 años de experiencia creando estrategias de comunicación en agencias nacionales y multinacionales. 10 años de director de cuentas y consultor senior de comunicación estratégica. Es founder partner de Branders, agencia de comunicación estratégica de marca, clientes, farma, moda, seguros, agro, gastronómicas, entre otros. Así que bueno, lo vamos a dejar con él. Van a ser 2 horas espectaculares y bueno, espero que las disfruten. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, César. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Mucho más fuerte. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, esa es la actitud. Mi nombre es Mauricio Peña Riveros y he querido empezar esta conferencia haciendo un homenaje a mi padre, que es la persona que ven acá. ¿Es posible que reduzcamos la luz del escenario, por favor, para que vean mejor ellos? Gracias. Ok, y quiero contarles una primera historia. Este es mi padre a los 17 años, la fotografía de su tarjeta de identidad. Parece que tenemos algo parecido, ¿no? No me puede negar, ¿no? No, tengo el honor y el orgullo de parecerme a mi padre. Y a mis 17 años, cuando llegó la hora de elegir qué iba a estudiar, mi padre, como muchos padres y abuelos, generaciones que nos imponían por ahí futuros y carreras, me dijo, bueno, mijo, ¿y entonces qué va a estudiar? ¿Medicina o derecho? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Y yo muy libre, muy libertario, muy dueño de mí, le dije, no, comunicación social. Y me soltó el primer baldado de agua fría y la primera salida de la zona de confort. Y me dijo, muy bien, entonces páguesela usted. Y uno a los 17 años, ¿qué tiene en el bolsillo? Nada, unas monedas y muchos sueños. Así es. Y fundamentalmente salí y trabajé como mensajero en una compañía de construcción y de arquitectura. Y a los 6 meses, cuando había reunido un dinero, volvimos a tocar el tema del estudio y él dijo, muy persistente, me dijo, ¿y entonces qué va a estudiar mi hijo? Y él, ¿qué esperaba que le dijera? Medicina o derecho. Yo, comunicación. Y dijo, bueno, vamos, y nos matriculamos. Y por supuesto 5 años después, con mucho orgullo y trabajo de por medio, puse en manos de mis padres ese título de comunicador. Ser comunicador no fue tan fácil al principio, pero lo hicimos finalmente. Regreso aquí. Esta fotografía no estaba en la conferencia, pero me sentí tan en casa entrando acá. Es mi primera vez en Dominicana, espero que no sea la última. ¿Qué incluí esto? Aquí estoy y fíjense fundamentalmente por acá 2 palabras. Hombre feliz, a eso me dedico desde el año 91, en el que sucedió algo en mi vida personal. Tengo 56 años. Este año cumplo 57 y en el 91 sucedió algo que fue mi punto de quiebre a nivel de filosofía de vida. Y desde ese día me propuse que no traería a mi vida nada que no me hiciera feliz, ni en lo laboral, ni en lo social, ni desde el punto de vista personal. Y la felicidad fundamentalmente para mí proviene de hacer lo que a uno le gusta. Y estoy de acuerdo con García Márquez, que si uno trabaja en lo que de verdad lo apasiona, pues ni siquiera siente que sea un trabajo, sino que lo hace con el alma. Fíjense cómo la comunicación tiene que ver fundamentalmente con nuestra propia perspectiva. Y desde niños incluso, desde la adolescencia, se van trazando caminos. Y por eso algunos muy buenos para las matemáticas y para el razonamiento abstracto
se hacen ingenieros. Por favor, ingenieros, levanten la mano. Muchas gracias. Un aplauso para los ingenieros, por favor. Un aplauso, ¿cierto? Y así cada una de las profesiones, pero cómo definitivamente, desde lo personal empezamos a comunicar. Empezamos a generar vínculos y a crear mensajes de ida y vuelta, incluso desde la misma niñez. Y esa comunicación parte de lo personal, pero por supuesto va afectando lo grupal, lo organizacional. Este esquema fundamental, el interorganizacional y lo institucional. Hablemos de los equipos de alto rendimiento. Fíjense cómo cuando entramos a estudiar una carrera, aquí también se dice primíparos o no. No, el primer semestre cuando uno llega novato, el primer día de clase. ¿Cómo le dicen? Pino 11. 011 o Pino, muchas gracias, me llevo eso en mi léxico. Y uno llegaba de Pino, ¿cierto? De Pino, y resulta que en ese momento, cuando un docente decía, conformen unos grupos, uno no conocía a nadie, apenas se estaba adaptando, ahí éramos un grupo. Con el tiempo, fíjense, en las organizaciones nos vamos convirtiendo en equipos. Y la gran meta es terminar siendo equipos de alto desempeño, los CEAR, los famosos CEAR. Y fíjense algunas de las características de un equipo de alto rendimiento. Por supuesto, tener un objetivo, ¿cierto? La comunicación abierta, que es lo que nos tiene acá, vamos a profundizar en ello. La confianza y el respeto mutuo. Como nos han enseñado también desde niños, desde casa, desde esos valores que se nos quedan en el ADN para la vida, que cuando uno pone el respeto por delante, todas las puertas de la vida se van a abrir. El liderazgo compartido, los procedimientos de trabajo efectivos y, por supuesto, capitalizar las diferencias. Qué bueno fortalecernos entendiendo que el otro no necesariamente tiene que pensar como yo, pero en un ejercicio y en un proceso de enriquecimiento de resultados, llegaremos a un acuerdo para obtener unos indicadores. También la flexibilidad y la adaptabilidad, la gestión del cambio, Todos los días cambia el mundo, los mercados, la competencia y sobre todo nuestro consumidor. Está cambiando casi que segundo a segundo vía tecnología y ustedes son expertos en vivirlo. Y el aprendizaje continuo, ¿aprendemos todos los días o no? Y sobre todo desaprender, ese verbo maravilloso que por ahí deberíamos conjugar cada vez más. Veamos algunas características de un equipo de alto rendimiento. Las metas claras, el primer punto en la gráfica que acabamos de ver. Tener metas trazadas corporativamente. Cuando venía para acá entré en la página de Claro Dominicana y por ahí resulté y me di cuenta que a nivel latinoamericano, donde actúa Claro, abajo encontré un capítulo de responsabilidad social empresarial muy fuerte, ¿cierto? De la Fundación Slim. Y lo que significa enseñar a la gente cosas, aprender de manera gratuita en nuestra Latinoamérica que lo necesita. Metas claras, el liderazgo apropiado, las habilidades pertinentes. Fíjense cada vez que vemos por ahí una válida de la Fórmula 1, y cómo estos caballeros entran a pits y tienen centésimas de segundo para que todo funcione. Y si algo sale mal, esos segundos después les van a costar el resultado. El apoyo interno y externo, por supuesto, trabajamos en una compañía multinacional, de las más fuertes en telcos en el mundo. Los conflictos ideológicos productivos y no luchas de poder. Qué bueno poder tener conflictos ideológicos y significa ponerse de lado y lado, escuchar, ponerme en los zapatos del otro, pero llegar a unos resultados. Las luchas de poder, ¿a qué llevan? ¿A qué nos conducen las luchas de poder? A divisiones, fundamentalmente a desastres. El alineamiento, por supuesto, de todo el equipo.
el compromiso unificado. Y lo tenemos. Ese término maravilloso del deporte que significa ponerse la camiseta. Y por ahí cuando nos va mal en un encuentro con alguna selección, por ejemplo, de béisbol, y nos quejamos y peleamos y decimos, ¿no? Como dominicanos, no tenían puesta la camiseta, ¿cierto? El compromiso. Las habilidades de negociación y la confianza. Los castellers, una tradición de más de 100 años en Cataluña, llegan a construir estas torres humanas de la altura de un edificio de 6 pisos. Imagínense qué necesita el primer círculo, que obviamente son las personas más fuertes y más altas. De ahí hacia arriba, ¿qué necesita el equipo? Confianza fundamentalmente. Subirme a tantos metros y saber que abajo nadie se va a mover, que van a estar ahí como pilares. Eso necesitamos a la hora de trabajar en equipo. Por supuesto, la orientación al aprendizaje. Todos los días aprenderemos cómo no volver a hacer algo, un proceso, una etapa, un procedimiento, etc. Y la buena comunicación, que es lo que nos tiene acá. Con una buena comunicación, los procesos y los resultados fluyen. Fíjense cómo, fundamentalmente, cuando tenemos problemas en nuestra área, si revisamos en cualquiera de las áreas de cualquier compañía del mundo, lo digo como consultor, cada vez que hacemos un diagnóstico, en más de un 70%, cuando hay problemas en un proceso, una etapa, un área, fundamentalmente lo que subyace es un problema de comunicación. ¿Qué fue? ¿Que yo entendí? No me enviaron el correo, etcétera, etcétera. Comunicación como base de los problemas. Este caballero fue llamado a General Electric, Jack Welch, para soltarle un gran problema sobre la mesa y decirle: o despedimos 2,000 personas a nivel global o esta compañía va a desaparecer. Y él escucha y dice: si me llaman para generar acá una masacre humana, ese no soy yo, a no ser que haya presupuesto, recursos y un plan de retiro para esas 2,000 personas. Le dijeron que los tenían, lo hizo. Y fíjense que cuando asumió esa presidencia, General Electric vendía electrodomésticos, lavadoras, lo que tradicionalmente conocíamos de General Electric. Hoy en día producen turbinas de avión y alta tecnología en equipos médicos. Fíjense la importancia que le confiere a la comunicación. Nos movemos más rápido cuando hablamos y nos comunicamos de manera clara y con franqueza. Le he agradecido en mis 31 años de ejercicio profesional a la gente que me ha dicho las cosas de frente, de manera clara, directa y concisa, sin tomarse demasiado tiempo. Y lo primero que he hecho siempre es agradecer por hacerme caer en la cuenta de que estoy cometiendo un error. Y lo segundo es ofrecer disculpas si algo sucedió, pero también corregir lo que el otro me está diciendo, traérmelo para mi propia vida y ponerlo en práctica. Fíjense cómo la comunicación tiene que ver con nuestra propia cultura. Y les pregunto, ¿existe una cultura claro como tal? ¿Tenemos una cultura organizacional, corporativa? Por supuesto. ¿Y cómo la vivimos? Me gustaría escuchar 3 o 4 términos en palabras. ¿Cómo podría yo traducir la cultura clara a 1, 2 o 3 expresiones? Una persona, por favor, que nos diga. Por favor. Excelencia. ¿Tu nombre? Johan, gracias. Otra palabra. Innovación. ¿Y otra? Retos. Fíjense, cuando una empresa claramente nos
traza un camino y nos impone los retos, ahí el resto hace parte de nuestro trabajo en equipo para lograrlo. Así es. Y fíjense cómo la cultura organizacional también tiene que ver fundamentalmente con la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Creencias. Una creencia en claro, que ni siquiera está escrita, pero se vive. Una creencia que no la comparte de la compañía. ¿En qué creemos? Servicio. Actitud de servicio. Por supuesto, si no tenemos clientes afuera que nos llamen, que compren uno de nuestros productos o servicios del portafolio, no existiríamos como compañía. Actitud de servicio. Así es. Héroes. ¿Tenemos héroes dentro de la compañía? Muchos. Uno que quieran compartir. Un héroe. Muchos se sonríen. Se sonríen. Todos somos héroes. Claro, pero digamos que un héroe significa, en términos organizacionales y corporativos, alguien que con su camino, por ejemplo, muchos años en la compañía, da ejemplo y que tiene seguidores y que con su amor a la compañía y ponerse la camiseta, por ahí lo seguimos, ¿cierto? Como un ejemplo. Los ritos y rituales. ¿Y hay ritos acá también o no? Un rito, por favor. ¿Quién me comparte un rito? De Claro Dominicana, un rito. El café matutino. Por favor. Y no tomas café, pero el olor a café ya nos dice que empieza el día. Ok. Y relatos y personajes, muchos relatos y muchos personajes. Así es. Fíjense cómo la cultura nos traza el camino de la comunicación. Cómo nuestra propia cultura genera una forma de actuar. Y eso significa, si somos una telco, ¿cómo no comunicarnos de manera clara, directa, concisa y asertiva? Hoy vamos a hablar de asertividad acá. Este es un decálogo que construí para un cliente en Colombia. Ese cliente quería llegar nuevo al mercado, se llama 77, una tienda, es una marca de ropa, ¿cierto? De leisure wear. Y tenían tradicionalmente otras compañías, Pat Primo y, por favor, si me apagan la luz, control, gracias. Ahí. Ok, pero se los cuento. Fíjense cómo construí un decálogo de lo que esa compañía no quería hacer. La nieta del fundador de la compañía, don Pepe Duber, 91 años hoy en día, y su nieta viajando por el mundo dijo, abuelo, tenemos que oxigenar esta compañía. Y tengo una idea, y la idea se llama 77, ya son 52 tiendas a nivel nacional. Pero cuando empezó, ella quería ser muy clara con la comunicación. Y lo que hicimos desde mi consultora fue construir un decálogo de lo que nunca seríamos. Por ejemplo, no ser evidentes, no sobreprometer nada en mayúscula. No le decimos nunca qué debe hacer el cliente. No somos rígidos. No tenemos promociones, ¿cierto? Porque tienen precios justos. No presionamos a los clientes para nada, en la tienda específicamente. No sobrecargamos la comunicación y no somos convencionales. Fíjense cómo lo cultural, incluso desde el hecho de generar lo corporativo, ahí empieza también la comunicación a fluir. Aquí tenemos una matriz de cómo en el día a día nos enfrentamos y vivimos, ¿cierto? Temas productivos y temas destructivos en todas las organizaciones del mundo. Y qué bueno que le apostemos, ¿cierto?, al fuerte productivo y que cada vez el resto de cuadrantes pasen a un segundo plano. Y significa problemas enfrentamos todos los días, por supuesto, retos también. Y cómo esos retos los convertimos en oportunidades para trabajarlos en equipo.
La comunicación es una metacompetencia. ¿Habían escuchado el término de metacompetencia? ¿Y qué significa metacompetencia? Es una competencia tan poderosa que influye sobre la capacidad de la persona en otras competencias. Y fíjense que una persona que se comunica es bien factible que si se comunica bien, el resto de sus competencias fluyan también. Así estuvimos por décadas. Shannon y Weaver, dos teóricos de la comunicación norteamericana, propusieron este esquema. ¿Se acuerdan? Emisor, mensaje o canal y receptor. 1948 fue generada esta teoría, hace mucho tiempo. Y diríamos, ¿sigue funcionando o no? Por supuesto, cada vez que vamos a una capacitación que leemos sobre comunicación, emisor, mensaje o canal, receptor. Pero fíjense cómo durante décadas esta era comunicación de una sola vía. Y quienes tenían el poder de la comunicación, generalmente los medios, fundamentalmente generaban comunicación en una vía. Muy pocas oportunidades teníamos de retroalimentar, de ser escuchados, de que nos escucharan. Pero hoy en día, fíjense, gracias a la tecnología, definitivamente se ha vuelto de doble vía. Y además de manera inmediata, instantánea, automática. Comunicar es difícil, porque yo puedo decir primíparo y mis hermanos dominicanos dirán, primíparo, ¿eso qué será? Si yo digo pino, ahí me van a entender. Pero fíjense las nueve complejidades, lo que yo pienso, lo que quiero decir, que son dos cosas distintas, porque no siempre decimos lo que estamos pensando, ¿cierto? Lo que creo decir, yo juro que me entendieron acá, primíparo, y sigo la conferencia, y alguien va a decir, levanta la mano y me dice que es primíparo, o de pronto nadie levanta la mano y yo sigo, y resulta que la comunicación no fluyó como esperaba. Lo que digo, lo que quieres oír, muchas veces escuchamos solo lo que queremos o no. Por supuesto, sobre todo cuando pedimos las vacaciones, ¿no? ¿Cierto? Que es de este periodo a este ya pagué los tiquetes, ya hice reservas, no quiero escuchar que no puedo salir en otro tiempo. Fíjense, lo que oímos, lo que creemos entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, 9 complejidades distintas. Por eso el ejercicio de la escucha es fundamental en la comunicación. Y resulta que históricamente hemos escuchado muy mal, porque escuchamos fundamentalmente para responder qué le decimos al otro. Y en los últimos 7 segundos, mi compañero de área me está diciendo que tenemos una reunión en presidencia a las 8 de la mañana y que debo llevar un informe para esa reunión. Yo estoy pensando que le respondo, pero realmente no estaba escuchando la última instrucción. Y llegó el martes a las 11 de la mañana y sin ningún informe. ¿Sucede en la vida real o no? ¿Pasan las películas? Así es. Fíjense, este es un caballero que he seguido por años, Stephen Covey, que tiene un libro que se llama... Sí, señor, tal cual. Y uno de esos hábitos es procurar primero comprender y luego ser comprendido. Si realmente yo no estoy escuchando bien al otro, es bien factible que terminemos en una comunicación rota, como una canción de Led Zeppelin. ¿Hay rockeros acá o no? ¿Sí? Communication breakdown. Y eso significa algo pasó, no entendí nada, ¿cierto? Este proverbio árabe maravilloso. ¿Y será cierto o no? Pero por supuesto, estamos escuchando y tenemos el poder de sencillamente escuchar, ¿cierto? Escuchar. Y fíjense cómo cuando
alguien está frente a nosotros y está con los 5 sentidos atendiéndonos. Ese es un compromiso robusto, importante, fundamental en la vida. Y significa, estoy aquí para escucharte. Háblame, tienes mi atención. Y resulta que hoy en día, gracias a parte esencial de nuestro core business, ¿cierto? Que son los celulares, pues esa comunicación se ha roto, ¿no? La interpersonal, en la vida real. Y hablo de más de 7.500 millones de personas sobre el planeta. Miramos el celular más de 150 veces al día. En promedio. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? 7 u 8. ¿Y el que más se mueve, cuántos mensajes al día? El más dinámico. 50, uno solo. Esto está suave, ¿no? Todavía no hay que salir corriendo. 200 o 300 mensajes en un grupo o no. Pero por supuesto, miren, acabo este fin de semana que fue un puente festivo, un fin de semana festivo en Colombia. Nos encontramos 32 años después de egresar con compañeros de la universidad. Y tenemos un grupo de WhatsApp desde el año pasado. Al menos 150 mensajes al día, un grupo. 150 veces miramos al día el celular. Les dejo una inquietud. ¿Cuántas veces miran a los ojos a su pareja, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo? ¿Hay un desequilibrio ahí numérico o no? Pero por supuesto. Así es. Escuchar, aprender a escuchar. Fíjense, por ejemplo, diferenciando juicios de hechos y hechos de opiniones. Una opinión la puede generar cualquier persona sobre el tema que queramos. Desde política, pasando por deportes, hasta un tema específico de trabajo, hasta un tema laboral. Pero los hechos y los juicios son dos cosas distintas. Describir sin adjetivos calificativos. Fíjense cómo en publicidad, trabajé 22 años en agencias de publicidad. Y un director creativo argentino un día nos enseñó que jamás usar superlativos, decir el mejor, por ejemplo. Una palabra desgastada en términos de la comunicación, que hay otras formas de vender. La escucha asertiva. Y eso es permitir que los otros hablen. Tenemos muchas ganas de expresar cosas, es bien factible. Pero si no permitimos que el otro nos diga lo que de verdad necesita, quiere, sueña, por ejemplo en términos de nuestros consumidores, ¿qué detesta de mi categoría? En general, no solo frente a mi marca, sino también a la competencia. Nunca vamos a poder generar soluciones si no escuchamos de verdad. Hacer preguntas, ver cosas desde diferentes perspectivas y ponerse en los zapatos del otro. Un día estuve en una conferencia con un profesor norteamericano y cuando llegó el tema de hablar de ponerse en los zapatos del otro, nos hizo un ejercicio maravilloso. Por favor, todos en círculos, en un círculo, en las sillas, y dijo, ahora quítense los zapatos. Bien, nos quitamos los zapatos. Y después dijo, ahora roten una silla. Yo roté y mi vecina tenía unos tacones así de grandes. Y yo pensé, todos pensamos que hasta ahí iba a ir el ejercicio. No, señores, no, damas y caballeros, dijo, ahora pónganse los zapatos. Y calzo 39, 40 y esta dama tenía un pie grande, ahí quedaron mis pies en unos tacones. Y luego el profesor dijo, levántense y caminen de un extremo al otro del salón. Y ustedes son damas, unas heroínas, uno las ve, ¿no? Corriendo con esos tacones por superficies de cerámica, de madera, y no les pasa nada. Si nosotros hiciéramos eso, habría tobillo roto cada 8 días, ¿no? ¿Cierto? Así es, ponerse en los zapatos del otro. Fíjense lo que significa
lo que significa entender qué es lo que necesitas, ¿cierto? ¿Qué problema quieres resolver? ¿En qué te puedo ayudar como buen compañero de equipo para que resuelvas y le pongas ese checklist, ¿cierto? Hagas así en un punto fundamental para seguir tu proceso. Ponerme en los zapatos del otro. Parafrasear. ¿Habían escuchado el término? Parafrasear, fundamental. No me voy jamás de una reunión sin parafrasear y preguntar, ¿qué nos llevamos? ¿Cuál es la gran conclusión? ¿Cuál es la tarea? Y el otro habla. Y fíjense que cuando parafraseamos, casi siempre hay una parte de la información que no, que la otra persona por ahí estaba desvirtuando, no escuchó bien o no lo retuvo en la memoria. Y la memoria, dice William James, un psicólogo norteamericano, la principal función de la memoria es el olvido. Es el olvido. La memoria está hecha para olvidar. Afortunadamente, en términos de duelos, como seres humanos, somos capaces de sobrevivir a un duelo, ¿cierto? Fundamentalmente gracias a ese papel de la memoria, Pero es crítico ese papel en términos de trabajo en equipo. Si yo lo dejo todo a lo verbal, es factible que hablé en el pasillo y te dije y te comprometiste, pero nunca envié un correo. ¿Es factible que ese proceso salga mal o no? Pero por supuesto, la ley de oro es que todo por escrito, ¿no? Todo por escrito. Así es. Y generar empatía. Una palabra fundamental, empatía. Fíjense, personajes empáticos hoy en día en este mundo contemporáneo. ¿Quién nos regala uno? Un personaje empático a nivel global, a nivel mundial. El Papa Francisco I, así es. Obama, Barack Obama, fíjense. ¿Empáticos o no? Fíjense la diferencia. Barack Obama, Donald Trump. ¿Quién sale perdiendo en términos de empatía? El señor ese despelucado, ¿cierto? Sí, así es. Y fíjense, Barack Obama, una sola fotografía les traigo a la memoria. Es factible que la hayan visto en noticias. Él, su esposa Michelle y sus hijas sirviendo una cena para los empleados de la Casa Blanca el último día, antes de desocupar la Casa Blanca. ¿Eso habla de empatía o no? Pero por supuesto, a la gente que le sirvió durante 8 años de su vida, desde qué sé yo, el papel para escribir en su escritorio, pasando por la seguridad hasta su conductor. Empatía. Bien, vamos a hacer un ejercicio maravilloso. ¿Les parece? Hemos hablado de escuchar, importante escuchar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a narrar este texto. Ustedes me dirán si cuando terminé de leer lo hice de manera clara, directa, concisa y entendieron. ¿Les parece? Muy bien. Y luego vamos a hacer un checklist, vamos a hacer un pequeño test acá. Bien, les leo. Un hombre de negocios acababa de apagar las luces de la tienda cuando un hombre apareció pidiendo dinero. El dueño abrió la caja registradora. El contenido de la caja registradora fue desocupado y el hombre se marchó. Un miembro de la policía fue notificado rápidamente. ¿Me escucharon claramente? ¿Tenemos la data, la información? Muy bien, entonces pasemos. Ustedes me van a decir, por favor, a cada una de estas consignas si la información es falsa, verdadera o insuficiente. ¿Listo? La primera, un hombre apareció después que el dueño apagara las luces de la tienda. Verdadera. Por ahí alguien dijo falso. Estaba pensando en qué responder. Ok. Bien. El ladrón era un hombre. Levanten la mano los que dicen verdadero. Verdadero, los que dicen verdadero. Los que dicen falso. Falso. Información insuficiente.
Ajá. ¿Tenemos abogados en el auditorio? ¿Tenemos? Levanten la mano, por favor. Bueno, no está el equipo legal, pero fíjense, aquí jamás dice que él robó. ¿Ahí dice que robó? No. Muy bien. Sigamos por acá. Fíjense, el hombre que apareció no solicitó dinero. Muy bien, muy bien. Así es. Apareció pidiendo dinero. Así es. El hombre que abrió la caja registradora era el dueño. Un hombre de negocios. Un hombre de negocios. Muy bien. Y háganme el favor, el tamaño de la letra, ¿no? Es un texto corto. ¿Narré bien o no? ¿Estuve enredado por acá? No. Hablé claramente. Imagínense un informe de 17 páginas. Con letra de 11 puntos y eso de... Y ahí te envío el informe, ¿cierto? Y lo discutimos en la reunión. ¿Cuántos gaps de comunicación se presentan en un proceso como es? Sigamos por acá. Fíjense, el dueño de la tienda desocupó el contenido de la caja registradora y huyó. Y como, ¿por qué tendría que huir, no? Diría uno. No trabaja en Odebrecht, ¿cierto? Ok. Ok. Fíjense, alguien abrió la caja registradora. Verdadero. Así es. Después de que el hombre que solicitó el dinero desocupó la caja registradora, salió corriendo. Falso. Insuficiente. A ver, revisemos por acá. El contenido. Ahí nunca dice que salió corriendo nadie. Así es. Bien, la historia no especifica cuánto dinero había en la caja registradora. Verdadero, nunca nos dijeron. Y finalmente, el ladrón le solicitó dinero al dueño. Falso. Pero fíjense cómo hay información que en términos de comunicación, cuando nosotros damos una versión no oficial e interpretamos, ¿se acuerdan las 9 complejidades? Yo interpreté. No, Mauricio, mira el informe, revisa el correo que te o que te envié hace 2 semanas. Ahí está clarísimo, pero yo interpreté, ¿cierto? Gap de comunicación. Y fíjense, por acá teníamos algo que podría llevar a la conclusión o a la versión de que hubo un ladrón. Y es que un miembro de la policía fue notificado rápidamente. Por ejemplo, que el dueño de la tienda cerró su establecimiento y dijo hasta mañana y se despidió del policía de la esquina. ¿Pudo pasar, señora? Habían 3 personas, así es. No, exactamente, no necesariamente es el dueño. Así es. Muy bien, un aplauso para todos por la escucha, por favor. Un aplauso. Muy bien. Y fíjense cómo escuchar es parte esencial, fundamental del ejercicio de una buena comunicación. Y resulta que no siempre escuchamos. Y estaba en un concierto de Café Tacuba en Bogotá con mi esposa. Café Tacuba. Y de pronto en la segunda canción, Cosme, el líder de la banda, dice, paren. Pensamos que se había dañado algo técnico, algo sucedió con el sonido. El energúmeno estaba furioso. Palabras literales, dice, ¿van a dejar de joder con esas chingaderas? Y las chingaderas, volteamos a mirar con mi esposa y por lo menos el 80% del teatro, ¿qué estaba haciendo? Tomando una foto, haciendo un video, chateando y diciendo, estoy en el concierto de Café Tacuba. Pero no estaban ahí. Y se fajó un speech maravilloso. Y fíjense, nosotros, o sea, gran parte de nuestro posicionamiento en Latinoamérica y en el mundo, y de nuestro core business, tiene que ver con la telefonía celular.
Pero fíjense lo fundamental también de buscar que esa comunicación, además de ser eficaz, permita que los seres humanos no se incomuniquen, ¿cierto? Y dice él, viajamos miles de kilómetros para estar acá. Ensayamos las 22 canciones de Re. ¿Se acuerdan el álbum de Re donde está una canción que dice Ingrata? Que por ahí hemos cantado y gritado sobre todo, ¿no? Cuando un par de rones, ¿no? Ingrata. Ok, y fíjense, y dice, por favor llévense este momento, este concierto en el alma, en el oído, en la memoria. Y por supuesto, todo el mundo guardó su celular. Lo que se supone debería pasar en cualquier concierto de un artista hoy en día, ¿o no? ¿Y qué pasa en la vida real? Todo lo contrario, todo lo contrario. Y lo mejor es que queda siempre un registro fílmico. Los conciertos, todos son filmados y en algún momento van a estar por canciones, etcétera, en YouTube o lo que sea. Okay, o las disqueras mismas se encargan de difundirlo. Asertividad. ¿Una palabra fundamental o no? Y repasemos, veamos competencias de la asertividad. ¿Qué significa realmente ser asertivos? Fíjense, proviene del latín y eso quiere decir, en últimas, afirmación de la certeza de una cosa. Sabemos perfectamente de qué hablamos cada uno de nosotros. Estudiamos, nos hicimos profesionales, llevamos tantos años de experiencia en una especialidad, en un rol, en una función dentro de esta compañía. Y por supuesto que eso debería generarnos toda la certeza del mundo. Asertividad. También es una negociación. Un ser asertivo aprende a negociar. Genera consensos, acuerdos con el otro. ¿Y con mi compañero de equipo estoy negociando todo el tiempo o no? Con mis compañeros de equipo, por supuesto. Negociamos una cantidad de cosas. Muchas cosas en el día a día. Muchas. Y fíjense cómo cuando interactuamos y establecimos objetivos, solucionamos problemas, abordamos conflictos, hay dos formas, dos pautas frente a la comunicación. La primera tiene que ver con perseguir lo que deseamos, con modelar acontecimientos, expresarnos y ese primer prototipo, esa primera instancia se defiende si se siente atacado, ¿cierto? Y la pauta básica 2, averigua los sentimientos del otro. ¿Se acuerdan del ponerse en los zapatos del otro? Tal cual. Y eso quiere decir, de verdad, ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué vienes a mi oficina y me dices, Mauricio, necesito 10 minutos conversar contigo para un proceso fundamental? ¿Y se acuerdan de esta escena? Supongan que estoy sentado y estoy en el computador y viene alguien y yo le digo, háblame que yo estoy contigo y sigo escribiendo. ¿Lo estoy escuchando de verdad? No. ¿Y eso lo hacemos por ahí un par de veces al día o no? Así es. Fíjense, escuchar. Y claro, ¿qué sería más asertivo? Decirle a esa persona, mira, estoy cerrando un informe que me ha tomado 4 días, mucho trabajo, y estoy en el último párrafo. Si me das 10 minutos, yo te busco en tu oficina o me esperas acá. ¿Eso es respetuoso con el otro? Y con mi trabajo también. Pero fíjense que por ahí seguimos cayendo en el error, ¿cierto? Y entre comillas pecado de decir, háblame que yo te estoy escuchando. No estamos escuchando. Si yo estoy aquí escribiendo, si estoy respondiendo un email o lo que sea, de verdad no estoy escuchando. Con los 5 sentidos y con respeto. Así es. Y fíjense, averiguar los sentimientos del otro, armonizar con el entorno. Ser armónicos también es ser asertivos. Y expresar interés por los derechos y sentimientos del otro. Los derechos y sentimientos. ¿Qué derecho tiene mi interlocutor en términos de comunicación? Ser escuchado. ¿Qué otro
derecho le asiste. Respeto. Fíjense, 3 tips para escuchar. Escuchar con respeto. Tal cual esa escena de, háblame que yo te estoy escuchando y sigo escribiendo. Y escuchar con los 5 sentidos. ¿Se escucha también con los 5 sentidos o solo con este? Con los 5. Fíjense, si esta pared de su izquierda no fuera una pared, sino un cristal, un vidrio, y pasara por acá Giselle Bündchen, muy elegante, con un traje, ¿es factible que yo me quedara acá hablando como un muñeco de títere o no? ¿No? ¿Es factible? ¿Por allá estarían mirando o no? Los caballeros diciendo está guapa, espectacular, y las damas diciendo no le combina ese vestido con los zapatos. ¿O no? ¿Cierto? Así es. Y es factible que si fuera un cristal, si fuera un vidrio, también yo estaría mirando a Giselle Bündchen. Ok, y fíjense frente a estas pautas, ¿cierto? La pauta tipo 1 y la pauta tipo 2, podemos seguir esta pauta, ¿cierto? Pero si menospreciamos al otro, estamos siendo agresivos. Diríamos que algo tendríamos de asertivos, ¿cierto? Pero se convierte en una pauta agresiva. Y la pauta tipo 2, la R, significa poner más la balanza del lado del otro que de mi parte. Y un ser asertivo equilibra. Y por supuesto, lo que vienes a decirme es importante, pero lo que yo voy a expresar también en la misma balanza. 50-50. Y fíjense cómo podemos seguir la pauta 2, es sin negar nuestros propios derechos o recursos, sin desmerecer. Y esta es una conducta receptiva y significa aquí estoy para escuchar. Y cuando yo tenga el turno para hablar, también espero que tengas respeto y me escuches con los 5 sentidos. Exactamente igual. Y en la pauta 1 también podemos seguirla sin menospreciar a los otros, y eso significa ser asertivos. Persigo lo que yo deseo, me expreso, me defiendo, pero tengo en cuenta qué pasa con el otro. Y fíjense en qué concluye este gráfico, que lo que yo siento y creo es importante. Y lo que usted siente y cree no lo es. Ese es el agresivo, la persona agresiva. Esas personas que por ahí hablan con bombas verbales y uno dice, pero estamos empezando la reunión y ya pusiste sobre la mesa una mina, ¿cierto? ¿Cómo hablamos de otra manera? Y en la pauta 2, lo que uno siente, lo que yo siento y creo es importante. Y lo que siente y cree el otro también. Ok. Aquí, fíjense cómo diferenciamos. Y fundamentalmente no se trata de ser pasivo o sumiso, pero tampoco estar en el otro extremo de la agresividad. Los pasivos, y eso significa los que históricamente han bajado la cabeza y todo el mundo hace lo que quiere con ellos. El día que explotan, ¿cómo se comportan? De las aguas mansas. Así es. Y eso significa que ese sumiso, ese pasivo, nunca puso por encima de los demás sus propios derechos. Y no se trata de ponerlos por encima, sino en la misma medida, al mismo nivel, con la misma altura. No somos más que nadie, jamás. Hablábamos de empatía y de Barack Obama. Ese acto de despedida perfectamente habla de lo que significó durante 8 años su forma de gobernar. Y el sumiso, claro, cuando explota tenemos que salir corriendo. Salimos corriendo. Y del otro lado el agresivo. Y el agresivo es el que no genera
comportamiento de trabajo en equipo. Y claro, ojo, una cosa es que yo sea serio, otra cosa es que yo sea directo, pero de ser serio, directo, conciso, a pasar a ser agresivo, hay una gran distancia. Y fíjense, y en la mitad estamos todos acá como asertivos. No somos ni pasivos ni agresivos. De eso se trata fundamentalmente esta invitación. Y ser franco. Hay que agradecer que la gente sea franca con uno o no. Pero por supuesto. Y no solamente para lo laboral, para lo corporativo, sino para la vida misma, para el día a día, en casa, en lo personal. Y fíjense, tener temple, por ejemplo, para decir no. No. Mi último trabajo como empleado fue con el Grupo Aval, un grupo financiero en Colombia. 10 años trabajé como director de cuentas de su agencia publicitaria. Y como aprendí, no solo desde la universidad, sino desde la vida, desde casa, que siempre que uno sintiera algo, había que decirlo. Mi padre y mi madre nos dijeron, si uno se guarda cosas acá, después va a doler, decir las cosas. Y en lo laboral, resulta que sí, grandes amigos, imagínense 10 años trabajando en una compañía, si uno no va a tener amigos allí. Y un día llego a una capacitación y alguien empieza diciendo, alguien que tenía un cargo de gerencia media, empieza diciendo, es que yo aquí no vine a hacer amigos. ¿Qué? Imagínense, en un taller de comunicación de 8 horas. Durante las 8 horas fuimos construyendo, por supuesto yo le di un papel a esa persona, ¿cierto? Dentro de la capacitación, y al final terminó ofreciendo disculpas por lo que había dicho a las 8 de la mañana. Porque él mismo se demostró que, por ejemplo, era padrino del hijo de uno de sus compañeros. Y entonces, ¿cómo es eso que no tienes amigos acá? ¿Cierto? No se lo pregunté en público, pero él fue, ¿cierto?, deduciendo durante la jornada que esa afirmación se había vuelto absolutamente agresiva. Era una afirmación agresiva en la mañana. Ni siquiera nos habíamos tomado el café, ¿cierto? Ni siquiera. Así es. Y fíjense, y en la vida laboral, cuando hay que decir no, hay que decirlo. Y resulta que porque tengo mi amigo de 8, 10, 15 años en la compañía, mi compadre, mi comadre, ¿cierto? Le digo, sí, hagámoslo. Y resulta que hay un procedimiento que no se puede saltar. Después, ¿es factible que a todos nos jalen las orejas o no? Pero por supuesto, y que como equipo, paguemos las consecuencias. Por ejemplo, de en un momento fundamental decir, no, acuérdate que hay un procedimiento y hasta que no pasemos la fase 1 o la etapa 1, no podemos seguir con. Así es. Y no sentirnos culpables por decir no. Porque resulta que la palabra no, aunque pensáramos que es destructiva, que frena procesos, también nos libra en términos laborales de muchos problemas. El hecho de decir no. Y eso, el no es un sinónimo de auditoría de algo que todo proceso y todo procedimiento tiene su norma. Las conductas, y fíjense el alineamiento entre pensar, decir y hacer. ¿Se acuerdan? Esa es la coherencia. Esa línea vertical entre lo que pienso, ¿cierto?, digo y hago, ¿cierto? Una línea vertical, la coherencia. ¿Qué más significa un comportamiento asertivo? Decirle a la otra persona lo que deseamos de verdad. Y claro, sin necesariamente amenazar, por ejemplo. Muchas formas de dar una instrucción o no. De dar una orden, hay muchas maneras. Y sin agredir ni faltar al respeto. También defendiendo los derechos propios, pero sin traspasar los de los otros. Y ser abierto en cuanto a los sentimientos, sean positivos o negativos. Inteligencia emocional.
Inteligencia emocional. ¿Cómo es factible que si alguien viene y yo veo desde que está abriendo la puerta de la oficina, está entrando, tiene el ceño fruncido y viene furioso y va a decir algo? Si le damos un poco de manejo emocional y le decimos, ven, cálmate, ¿quieres tomarte un vaso con agua? Es factible que esa persona piense, ¿cierto? Y frene algo que verbalmente, por ejemplo, podía hacer daño o no. Por supuesto. Y es factible que después de tomarse medio vaso con agua, es factible que haya respirado, contó hasta 10,000, ¿cierto? Y dice, realmente no era tan grave, pero sí quiero decirle algo, ¿cierto? Quiero contarle algo que está sucediendo. Fíjense, inteligencia emocional. Veamos un ejemplo de asertividad en un diálogo. ¿Se acuerdan de Rocky? Sylvester Stallone. Este es como Rocky 18 más o menos, ¿no? Supo sacar provecho, ¿no? De una saga, y cómo no, sí fue un éxito, ¿cierto? Además tradujo parte de su vida en esa película. Pero aquí está, los pongo en contexto de la escena. Rocky se encuentra con su hijo que ya está fuera de casa. Síndrome del nido vacío, su hijo ya grande se independizó, él se quedó en casa y se lo encuentra en un evento. Y resulta que su hijo le está echando la culpa de todos los males a su papá. Y que no consigo trabajo porque soy hijo de Rocky, o me dan un trabajo más o menos ahí como por hacerle un favor a Rocky, etcétera, etcétera. Y él le pone los puntos sobre las íes. Escuchemos y veamos, por favor. Ok. Fíjense, ¿tuvo un comportamiento asertivo Rocky ahí con su hijo o no? Tenía que decírselo. ¿Y subió un poco el tono de la voz? Por supuesto. Y fíjense, pero ¿podríamos decir que lo agredió? Para nada. Sencillamente se manifestó. Le dijo cosas que necesitaba y no podía decírselos más adelante. No sabía cuándo lo volvía a ver. Y lo expresó de manera clara, directa, concisa y precisa. Y claro, llegó un momento en que se exaltó, pero nunca dejó de decirle lo que necesitaba comunicar y manifestar. Y fíjense, y termina diciéndole eso, claro, te amo y seguirás siendo mi hijo, ¿cierto? Pero por ser su hijo precisamente le dice lo que necesita decirle. Así es, por amarlo fundamentalmente. Y fíjense cómo con nuestros compañeros de trabajo,
Yo soy un convencido que nosotros construimos segundas familias en lo laboral. Porque en esta y en todas las empresas del mundo, ¿cuántas horas pasamos durante el año con nuestra familia laboral, claro, versus nuestra familia allá, primaria? ¿Hay un pequeño desequilibrio ahí o no? Claro, aquí y en todas las organizaciones del mundo, por supuesto. Por ahí vamos en proceso de aumento en el teletrabajo, ¿cierto? En el teletrabajo, en algunos países de Latinoamérica, en el mundo, pero por ahora las organizaciones se concentran en lugares para generar indicadores. Pero construimos esa segunda familia laboral. Y aquí, en claro, tenemos primos, abuelos, tenemos padres a los que por ahí pedimos consejos o no. Y viene la gente y nos pide consejos y entonces adoptamos un papel de padres, de tíos, de abuelos. Esta es una gran familia. Y en términos de familia, qué bueno que fluya la comunicación. Qué bueno que fluya. Ok, comunicar asertivamente. Fíjense, escuchar nos permite dialogar. Si alguna vez en la vida nos han dicho, es que tú no me estás escuchando, ¿se acuerdan de eso? Algo está pasando ahí, algo está pasando. Y fíjense, no me estás escuchando, y eso quiere decir, tengo tanto que decir, así como Rocky. ¿El hijo de Rocky pudo hablar? No, tenía que escuchar, porque cada argumento que le dio su papá tenía razón. Y le estaba diciendo lo que necesitaba desde el fondo del alma, desde el fondo de su ser. Y se lo manifestó. Así es, escuchar y dialogar. Y dialogamos con esa familia que tenemos, en el área, con otras áreas. Nos saludamos, nos sonreímos, le sacamos provecho a la vida, porque aquí pasamos un tiempo esencial. Otras características de nosotros como seres asertivos: tolerantes, esa persona que viene energúmena y ya sabemos, solamente por la manera en que cerró la puerta decimos, ay mi Dios, aquí va a haber problema. ¿Se acuerdan de eso? Y cierran la puerta porque necesitan expresarnos algo. Ahí tenemos que dar un manejo emocional ¿o no? ¿Qué tenemos que hacer? Descender la temperatura. ¿Cierto? Es decir, cálmate, ven, yo te escucho, quieres tomarte algo, un café, agua, y vamos tomando un tiempo para que la otra persona, en la medida de lo posible, se relaje, se calme y exprese. Ojo, no se trata de que no exprese lo que necesita decir. Hay una canción maravillosa de una cantante argentina que se llama Mercedes Sosa. Se llama Soy pan, soy paz, soy más. Y la letra dice, vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Siempre hay que decir las cosas. Así incluso alguien nos calme, nos dé la agüita y demás. Si tenemos que expresarlo, lo expresamos. Con el compañero de equipo, con el jefe, con quien sea necesario. El ser asertivo también acepta errores. ¿Fundamental aceptar los errores o no? Pero por supuesto, nos ayuda a crecer. Le he agradecido en la vida a la gente que me ha hecho caer en cuenta de los errores. Porque muchas otras personas no pasan de largo y jamás me dijeron algo. Pero le he agradecido a los que me han dicho, Mauricio, este comportamiento debes cambiarlo. Corrección para la vida. Y lo primero que hago es agradecer por decírmelo. Porque es la primera persona en un grupo durante tanto tiempo que es capaz de manera asertiva, de frente, sobre la mesa, de decírmelo. ¿Se acuerdan del radiopasillo? ¿El radiopasillo es destructivo o no? Pero por favor, evidentemente, es destructivo. Y claro, yo prefiero
1000 veces las personas que vienen y de frente ponen sobre la mesa las cosas que hay que decir. Trabajemos sobre esto. Este es un problema que nos está generando repetidamente hechos en muchos procesos. Y lo pone ahí, no se lo guarda. Pues tenemos que dialogar sobre ello, ¿cierto? Estamos en una sala de juntas, en una mesa, tenemos que dialogar. No podemos hacernos los locos con temas que son álgidos para la organización y también en lo personal. También propone soluciones factibles, sobre todo escuchando al otro. Un ser asertivo seguro. Yo sé de qué estoy hablando. Llevo tantos años en la compañía. He solucionado en equipo y de manera individual también muchos problemas en la operación de Claro en República Dominicana. Y eso quiere decir, acuérdense de asertividad, la certeza, ¿cierto? La certeza de por qué digo algo, la certeza. Y frenar pacíficamente a las personas que atacan verbalmente. Por ahí alguien que viene muy agresivo, tiene una carga emocional fuertísima. Yo por ahí tengo un truco maravilloso. Cuando alguien empieza a subir el tono de la voz y se vuelve grito. ¿Se acuerdan? Y tengo un secreto maravilloso y es decir, automáticamente digo, mira, y pongo la mano así. ¿Esto qué significa en términos de gestualidad? ¿Cierto? Un para, un stop, ¿cierto? Como una señal de tránsito. Le digo, mira. A mí, cuando me gritan, se me daña el entendimiento. Y lo digo en ese tono. Y la otra persona, en más de un 90% de los casos, ¿qué hace? Reaccionar y piensa, estoy gritando. Empieza por ahí, ¿no? Por decir, estoy elevando el tono de la voz. Y es factible que él ni siquiera se escuche a sí mismo. Viene energúmeno, suelta lo que tiene que decir, una bomba verbal, pero si el otro me hace caer en la cuenta que yo estoy gritando, es factible que empiece a bajar la temperatura. Así es. También se trata de reciprocidad, la asertividad, recíprocos. ¿Se acuerdan esta señal en las vías, en las carreteras, en nuestra ciudad? Tal cual. ¿Qué significa? Doble vía. Fíjense, esta es una conferencia. Si estuviéramos en un taller de 8 horas, sería muy aburrido, ¿no? Una persona aquí hablando 8 horas y el otro, ¿dónde está la retroalimentación? Por supuesto. Fíjense, los monólogos maravillosos en el teatro. En la vida real y laboral, el diálogo permanente. Así es. Y cómo la asertividad nos ayuda a generar un buen feedback. Esa palabra fundamental para que la comunicación fluya, como ese circuito que vimos al principio cuando hablamos de cultura y comunicación, ¿cierto? El feedback, y eso significa de verdad qué escuchaste, qué crees que podemos hacer, cómo viste mi papel en este proceso que acaba de terminar, ¿cierto? El feedback. Y fíjense cómo feedback, tal cual su nombre, tiene que ver con algo que sucedió, pero hay otro término fundamental que es el feed forward. Pero hablemos primero del feedback, y eso es algo que está pasando o ya pasó, y fundamentalmente tiene que ver con el desaprender, y cómo retrabajamos un proceso, cómo no volvemos a hacerlo de esta manera, porque evidentemente los indicadores no eran los que esperábamos, y cómo podemos sobre ello generarlo de otra manera. Algunas condiciones de un buen feedback, y es expresar siempre la intención que tengamos, como en la negociación. En una buena negociación, ¿qué es lo que fundamentalmente media? Mis intereses y tus intereses. Tú vienes a defender unos, yo los míos, y vamos a llegar a una zona de encuentro, a una zona en la que podemos movernos realmente en una negociación, incluso desde lo comunicacional y lo verbal.
y es expresarlo de manera positiva. No importa, puedo estar estresado, no importa, presión, como en todas las compañías del mundo, ¿cierto? Nos vemos presionados por los indicadores y demás, pero esa presión la dejo afuera y ahora que me voy a reunir contigo o con mi equipo, fundamentalmente la voy a manifestar de manera positiva, de manera nutritiva. ¿Y qué más genera un buen feedback? Describir específicamente a lo que vinimos, no darle vueltas sin arandelas, porque cada vez luchamos más contra ese tiempo y el día estaríamos convencidos que no tiene 24 horas. Pareciera que cada vez le quitan minutos y vamos como en 20 horas. ¿Sí? Pareciera que no alcanzara el tiempo. Así es. Y, por ejemplo, señalar el impacto del comportamiento. ¿En qué impactó? Desde mi rol, desde mi proceso, desde mi área incluso, cuando estamos hablando de procesos entre áreas, cómo ese resultado impactó mis indicadores, mi desempeño, mi rol, y plantearlo de manera clara, concreta y directa. Y pedir a la otra persona que nos dé su opinión sobre algo específico que tenemos allí en la agenda de la reunión, de esos minutos que vamos a tener concretos, porque no vamos a estar aquí por horas ni todo el día hablando de un solo tema, y concentrar la retroalimentación en soluciones. Otro jefe me enseñó en la vida que debemos ser fábricas de soluciones. Y siempre nos decía al equipo, a mí no me traigan problemas, tráigame soluciones. Pero tenía una forma maravillosa de hacerlo. Al final del año, él, junto a el equipo directivo de la compañía, elegían quién había sido el gerente de la fábrica de soluciones, el más efectivo. ¿Y en qué terminaba eso? Un viaje San Andrés, una isla a 2.000 kilómetros de Bogotá, con familia incluida, para el generador de soluciones. ¿Eso estimula o no? Pero por supuesto, generadores de soluciones. Problemas, todas las compañías, todas las áreas enfrentamos todos los días problemas. Pero ¿cómo transformamos el problema en solución? Y fíjense cómo también un buen compañero de equipo siempre ofrece, ¿cierto? Ofrece y recibe feedback de manera efectiva. ¿Y qué significa recibirlo? Por ejemplo, que no siempre vamos a recibir feedback positivo. No siempre. Y qué bueno que nos digan, pero lo hemos hecho así, qué bien tu trabajo, pero deberías mejorar en esto. Qué bueno recibirlo. Gracias por hacerme caer en la cuenta. Somos seres en construcción hasta el último de los días. Hasta el último de los días. Y acá está el feed forward. Fíjense cómo se trata de una acción preventiva y eso quiere decir, a partir de hoy, con base en lo que ya sucedió, cómo podemos mejorar, solucionar y comunicarnos de otra manera, ¿cierto? ¿Qué hago para que no vuelva a suceder? Por ejemplo, les decía esa conversación de pasillo. Soy un súper enemigo de las conversaciones de pasillo. Ojo, no la del café y conversar y cómo nos fue, ¿cierto? Cómo está el clima, etcétera. Pero las conversaciones de pasillo en términos técnicos y de procesos específicos se quedan en la nebulosa, porque la principal función de la memoria es el olvido, ¿cierto? Y eso significa realmente qué puedo hacer para que no vuelva a suceder. Siempre envíame el correo, listo, me lo dijiste acá, ¿cierto? Me lo dijiste en 3 minutos, tomamos el café, pero envíame el correo. Envíame el PDF, el archivo, la data, la matriz, etcétera. Lo que yo pueda ver después en mi computador y pueda generar el resto del proceso. Y desaprender. Con eso tiene que ver el feed forward. Y significa, de verdad aprendimos de lo que acabó de suceder, de un problema que no hemos solucionado, pero ahí vamos en camino de solución.
y cómo de aquí en adelante podemos proceder. Y aprender a escuchar, aprender a escuchar. Y en la escucha, por acá teníamos generar empatía, que quiere decir participación afectiva de una persona en una realidad ajena a la propia. Eso es empatía de verdad. Y en la empatía, fíjense, antes hablemos de estos personajes. ¿Conocen gente antipática? Yo conozco. Y resulta, estoy casado por segunda vez. Soy reincidente, me quedó gustando el matrimonio, confesarlo. Soy reincidente y en este me detengo. Hace 18 años estoy casado por segunda vez. Y resulta que el esposo de una de las grandes amigas de mi esposa, que cada cierto tiempo hacen un asado, es un petardo increíble. Increíble. Y me cuesta, pero mi esposa, su amiga, y yo le digo, no hay forma de evitar, podríamos hacer, armamos un viaje y ella, no, vamos a ir. Y resulta que los antipáticos, fundamentalmente, ¿cómo se comportan? Groseros, ególatras o no. Ellos y ellos. El yo-yo, ¿cierto? Juegan, son campeones del yo-yo. Y fíjense, la antipatía, ¿cierto? Los antipáticos están no contra nosotros necesariamente, contra el mundo, ¿cierto? Y quieren poner el palo en la rueda en lo que sea. Se oponen al mundo por naturaleza. Y fíjense cómo la antipatía es eso, estar contra el otro, ¿cierto? Y el mundo del otro que choca contra mi mundo. Es una reacción emocional que incluso puede ser una representación de timidez, etc. ¿Y qué termina siendo la antipatía o el antipático? Afectándonos como personas, pero también afecta procesos, procedimientos. Muchísimo afecta el trabajo en equipo, el antipático, ¿cierto? Y todo por un ego inflado que uno dice, pero ¿por qué? Si todos somos iguales. Y la simpatía es el otro extremo. ¿Se acuerdan de Miss Simpatía? La reina que le manda besos a todo el mundo, ¿cierto? ¿Ella le cae bien a todo el mundo o no? Tiene que caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Al jurado, al público. Y fíjense la simpatía. ¿Qué significa? Mientras el antipático está contra el mundo y contra el otro, el simpático está junto al otro, ¿cierto? Está ahí como acompañando, ¿cierto? Y ese mundo del otro coincide con el mío, también es una reacción emocional, pero con la simpatía, por ejemplo, terminamos favoreciendo a otra persona. ¿Se acuerdan del decir no? Y eso puede ser, pero Mauricio ahora se volvió auditor, pues me dijo que no. Y resulta que si yo hubiera dicho que sí, después nos van a llamar como equipo y vamos a tener problemas, por ejemplo, con un proceso de certificación. Ahí sí es factible que venga el auditor y diga, pero aquí algo pasó, por decir sí, cuando había que decir no. Así es. Y fíjese, eso hace el simpático, que va diciendo sí, así después a todos nos jalen las orejas. Y en la mitad está el empático, la empatía. ¿Qué significa? Estar con el otro, hombro a hombro, entendiéndolo y trabajando bajo el mismo objetivo, ¿cierto? Entrar en el mundo del otro. Y eso significa, tenemos perfiles absolutamente distintos. Por favor, todos me muestran su pulgar derecho, así, actitud positiva, todos, gracias. Y pregunto, ¿y hay un pulgar, una huella idéntica a otra en este salón? ¿Y por qué no? Somos únicos e irrepetibles. Y como seres humanos así nos comportamos. Pero fíjense cómo entrar en el mundo del otro significa entender que tú eres distinto a mí, ¿cierto? Tú eres más racional, yo soy más emocional, yo soy más proactivo. Tú no eres tan proactivo, pero eres juicioso en lo tuyo y te sientas y generas una cantidad de trabajo. Mientras el resto hablamos y decimos cosas,
tú estás sentado y concentrado, somos distintos. De eso se trata la empatía. Y fíjense cómo no es una reacción emocional como la simpatía o la antipatía, sino es una habilidad que se desarrolla, la empatía. Se desarrolla como seres humanos. Y se trata fundamentalmente de entender al otro, entenderlo de verdad, qué necesita, qué es lo que quiere, qué le duele. Y aquí todos estamos en capacidad de ofrecer analgésicos para ese dolor, no literalmente, pero sí en términos de cómo me comporto como compañero de equipo, qué necesitas de verdad de mí. Sí, Señor, colaboración y apoyo, tal cual. Esta es una invitación fundamental que les hago para que pensemos que la comunicación se puede dar de muchas maneras. Podemos ser pasivos, podemos ser agresivos, pero qué bueno que siempre fuéramos asertivos en el centro, en la mitad, incluso con ganas de decirlo todo, incluso energúmenos, como Cosme en el concierto en la Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, estaba furioso, se bajó a platea y todos dijimos, pero aquí no va a haber concierto, el Señor nos va a pegar. Y le decía a la gente, pellízcame. Y, sí, pellízcame, soy de carne y hueso, sí. ¿Y por qué me miras por una chingadera? Decía. ¿Y por qué me miras por una chingadera? Y claro, todo el mundo guardó su celular. Fíjense, los invito a generar una comunicación basada en conceptos bien elementales, pero fundamentales a la vez. El respeto. Fíjense cómo cuando alguien habla con respeto, los demás escuchamos. Los demás nos conectamos con esa persona fácilmente. Entendemos su discurso. Escuchamos y sabemos que a la hora de interactuar, ¿cierto? De hablar, de generar emisión de mensajes, de volvernos emisores, él o ella nos van a escuchar, porque con respeto nos están hablando del otro lado. Y fíjense que esa comunicación fluye de manera positiva, nutritiva, que lo que digamos construya. ¿Las palabras son poderosas o no? Muy poderosas. El verbo es muy poderoso, pero las palabras también destruyen. Y fíjense, nos han dicho también, y por ahí lo hemos dejado en el olvido, en la medida en que crecemos, nos volvemos adultos, de pensar para hablar. Pensar para hablar. Y muchas veces nos arrepentimos de cosas que decimos porque no pensábamos, porque fuimos emocionales y dijimos las cosas en caliente. Y no sé, bueno, como la palabra, como la flecha lanzada y la piedra, no tienen regreso. Edificar, fíjense, positiva, nutritiva, colectiva y emotiva. Las emociones, sí, por supuesto que hay que comunicarlas. Y eso significa, tengo una preocupación, la voy a manifestar al equipo. Y entonces digo, por favor, reunámonos en la sala. Y tengo el equipo y digo, tengo una preocupación, quiero que me escuchen. Pues ahí están para escuchar. Si yo me quedo con esa preocupación, ¿eso después duele o no? Pero por supuesto, y además si me quedé callado y cuando llegó el final del proceso, ¿cierto? Es factible que el indicador no se haya logrado. Y me lo guardé, no lo dije a tiempo. Las emociones. Bien, por favor, quiero que trabajemos esto en grupos, hagámoslo en líneas, en las líneas que estamos, ¿listo? Yo les voy a leer y quisiera que ustedes pensaran colectivamente qué le dirían al gerente. Les leo el caso y la situación, fundamentalmente es una situación. ¿Cómo la resolvería? Usted es el nuevo supervisor de compras de una empresa industrial. No es claro. Tendrá bajo su supervisión a 6 personas que tienen experiencia en sus tareas. Hoy es su primer día de trabajo en la empresa. El gerente del área lo lleva a la oficina donde trabajará con su gente y recibirá visitas de los proveedores. La oficina es muy pequeña y mal iluminada. Hay un olor extraño
y está muy mal ventilada. El gerente, después de presentarle a su supervisado, le dice, bueno, siéntase como en su casa, mi oficina está aquí a la vuelta, si tiene alguna duda, venga a verme. Es imposible trabajar en esa oficina. ¿Qué le dirían a su gerente? 3 minutos, trabajen y escuchamos resultados de algunos de los grupos. Por favor. Hola. Muy bien, estamos, por favor, volvemos a nuestros sitios. Muy bueno, los veo encarretados, dicen en Colombia. Eso quiere decir que concentrados en la tarea. Volvemos, por favor. Vamos. ¿Tenemos micrófono para el auditorio? Sí, por favor. Muy bien. Gracias, lo voy a aclarar. Gracias. Por favor, volvemos. Grupo, vamos, volvemos a nuestras sillas. Volvemos a nuestras sillas. Está ahí. Muy bien. Escuche, muchas gracias. Fíjense que cuando los conceptos y lo que comunicamos fluye de manera asertiva, 2 personas del salón me han llamado para comunicarme algo. Y es que la palabra chingadera, claro, yo sé lo que significa por allá desde los mexicanos hacia abajo, chingar, pero tanto así lo hubiera traído, me voy a comprometer a hacerles llegar. Compré un libro que se llama El Chingonario. Lo compré y, ojo, claro, inicialmente la acepción de la palabra tiene que ver con una connotación sexual, claro, pero en el chingonario hay 120 acepciones de chingar. 120, yo decía, pero estos mexicanos, igual que los chiles, el chile, ¿no? O sea, una amplia variedad, pero específicamente hablo de la palabra chingadera en términos de los aparatos que impiden comunicación. El otro verbo lo dejamos para después de las 6. Ok, muy bien. Por favor, pero muchas gracias. Las 2 personas, me gustaría las 2 personas que me dijeron, levanten la mano, por favor. ¿Tu nombre? Reinaldo. Y un aplauso para ellos 2, por favor. Un aplauso. Gracias. Fíjense, eso significa ser asertivo en la comunicación. Porque fíjense, claro, colombiano, primera vez en Dominicana y empieza hablando de chingar, no, empezó mal, ¿cierto? Muchas gracias por hacerme caer en la cuenta, muchas gracias a los 2. Ok, bien, ¿a qué conclusión llegaron? Entonces, grupo 1, por favor, micrófono, ¿qué le dirían rápidamente? Mi nombre es Cristian Romero, le diríamos al gerente que lamentablemente no encontramos el ambiente propicio para poder hacer la reunión con los suplidores o proveedores. Okay. Que me dé la oportunidad, si está de acuerdo, de poder crear un ambiente propicio para poder celebrar esas reuniones y poder hacer un trabajo eficiente. Por supuesto. Un aplauso, por favor, para el grupo. Asertivo. Asertivo y significa, hay que decirlo o no. Yo puedo callarme,
asumir un papel pasivo, pero los resultados de mi equipo habría que ver, ¿cierto? Por favor, grupo 2, aquí, la segunda línea. Gracias, mi nombre es Marlene Rodríguez. Gracias. Bueno, como se enfocó en la parte de la oficina, sí. Pues nos concentramos en que debemos informar si hay algún departamento de mantenimiento, que generalmente lo hay, pues para que nos habilite mejor la oficina en cuanto a la limpieza, porque se habla de mal olor en cuanto a lo que es la limpieza y de hecho, ¿verdad?, lo que es la higiene y la organización, que eso pues uno mismo también puede Por realizar. supuesto. Muchas gracias. Un aplauso, fíjense, un aplauso para el grupo. Fíjense cómo, claro, de pronto ni siquiera tendría que escalarlo al gerente, ¿cierto? Mantenimiento y ver resultados de qué sucede. Por favor. Sí. Mi nombre es Ramón Almonte. Okay. Bueno, en esas condiciones, yo le diría, sí, estamos listos para asumir el reto, pero hay condiciones que no nos permiten, o sea, hacer una buena labor desde un principio. Incluso con los proveedores que yo voy a tratar, tendría que tener un mejor ambiente y la idea es poder ubicar otra área donde yo pueda pues recibir las visitas, hacer el trabajo y también estar más concentrado en lo que es mi personal. Un aplauso para el grupo, por favor. Gracias. Claro, y más si estamos teniendo contacto con un público externo, ¿no? Con un público externo. Por lo menos. Siguiente grupo, por favor. Sí. Por favor. Mi nombre es Fausto Araujo y coincidimos con el compañero de allá adelante. ¿El primer grupo? Ajá, del primer grupo. Diríamos que no tenemos las condiciones ideal para recibir a los proveedores y atenderlos y que podría habilitarse otro sitio en la empresa para que estemos mejor representados en el momento. Claro, muy bien. Un aplauso para el grupo, por favor. Un aplauso. Siguiente grupo. ¿Ustedes quién? Buenas tardes, mi nombre es Kelvin Mejía. Por favor, sí, eso, para la cámara. Bien, nosotros socializamos la situación y realmente basado en que tenemos que trabajar para dar resultados, primero convocamos al equipo para hacer una reunión. Ok. Reconociendo la situación, vemos a través de una lluvia de ideas cuál es la mejor opción para seguir trabajando, porque hay que seguir produciendo. No podemos llevar la queja al jefe, sino vamos a analizar cuáles son las posibles soluciones para llevársela, si es necesario, porque realmente él conoce y sabe la situación. Ahora, estamos ahí para trabajar y buscar soluciones entre todos. Y que el trabajo se siga realizando. Identificamos si hay un lugar que podamos trasladarnos paulatinamente para seguir produciendo y con la lluvia de ideas ver cuáles son las mejores ideas para la solución. Qué bueno, muy bien. Un aplauso, por favor. Fíjense, claro, un brainstorming y significa pensar en equipo para solucionar problemas. Grupo, por favor. Mi nombre es Johnny Reynoso. Bueno, nosotros consideramos que ya que el gerente nos abrió la puerta y fue muy cortés al decirnos que nos sintiéramos como en su casa, entendemos que deberíamos emprender la comunicación agradeciéndole ese gesto de cortesía, pero al mismo tiempo le diríamos directamente que no hay condiciones para trabajar en esa oficina. No hay ventilación, pero de forma de respeto, no de una forma de queja, sino simplemente en el respeto, porque ya él demostró respeto para nosotros y es bueno que decírselo también en esa onda. Por supuesto, no como una orden. Exactamente. Gracias. Un aplauso para el grupo, por favor. Grupo. Mi nombre es Luis Ledesma. Nosotros acordamos que iríamos donde el gerente, conversaríamos con él acerca de que tenemos oportunidades en la oficina donde estamos trabajando que afectan tanto el clima laboral como nuestra productividad, porque no va a ser posible trabajar con eficiencia en un ambiente donde haya poca luz y ciertas. Entonces, igualmente llevaríamos una solución a esas oportunidades. Diciéndole, mira, podríamos colocarnos en otra área de la empresa, mientras el área de mantenimiento, o sea, el departamento de mantenimiento, va corrigiendo esas oportunidades.
Gracias. Un aplauso, por favor. Fíjense, vamos buscando soluciones mientras el proceso sigue, porque igual hay que generar indicadores. Siguiente línea o grupo. Y qué curioso, ¿no? Esta parte del auditorio trabajaron sentados. Esta parte hizo círculos y trabajaron allí. Parte de la perspectiva individual de solucionar problemas, por favor. Buenas tardes, Carolina Vargas, en representación de este equipo. Según plantea el caso acá, dice que es imposible trabajar en la oficina. Ajá. El gerente también nos expresa, como comentaban ellos, que nos podemos sentir como en su casa. Tal como planteaba el equipo 1 y 2, nos dicen que podemos explicarle que podemos trabajar y hacer las reuniones en otra oficina y también mientras trabajar con el grupo de mantenimiento que vaya y le dé las condiciones adecuadas a la oficina porque es imposible trabajar. Entonces, se celebran las reuniones con los proveedores en otro salón y se procede a trabajar con el equipo de mantenimiento para que solucione el inconveniente. ¿Es cuánto? Muy bien, un aplauso por favor. ¿Y que cuándo? Sí, muy bien. Y fíjense, vamos viendo perfiles y claro, pero ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo? A lo que no se le pone fecha, no se hace. Por favor, siguiente grupo. Gracias, Verónica Medina. Nuestro grupo acordó que simplemente es acercarnos al gerente, informarle que como vamos a recibir suplidores, necesitamos tal vez otro salón donde recibirlos, porque la oficina no presenta las condiciones para eso y no representa a la empresa. Ajá. Y luego que por favor sea adecuada. Adecuada. Muy bien, un aplauso para el grupo, por favor. Siguiente grupo. Hanny Pérez, de este equipo, acordamos primero agradecer el gesto al gerente por invitarnos a su espacio a hacer la reunión, luego pedirle o invitarle a hacer la reunión en un espacio más apto y también sugerirle que solicitemos la adecuación de su oficina, ya que si nuestro espacio de trabajo es nuestro segundo hogar, pues debemos tenerlo como tal. Muy bien, un aplauso por favor. Un aplauso. Bonita voz de locutora tienes. No, un aplauso por favor. Un aplauso. Allá hay que fichar a esta niña, por favor, para lo corporativo. Por favor. Buenas, mi nombre es Diorimil Paredes y en representación de mi equipo, nosotros pensamos que tenemos que comunicarle a la gerencia el inconveniente y que canalizamos o gestionamos con el departamento de mantenimiento para que fines de que sean corregidos lo más pronto posible las oportunidades que presenta el local y también sugerirle a la gerencia hacerlo en otro local inmediato, ya sea un salón de reuniones que pueda estar disponible y se pueda cumplir o completar el objetivo. Muy bien, un aplauso para el grupo. Gracias y fíjense, claridad en las condiciones que necesitamos para trabajar, fundamentalmente, ¿no? Asertividad. Siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Joanny Mateo. Vemos que todos estamos alineados en lo mismo, pero en el equipo de aquí también decidimos aprovechar la hospitalidad del gerente y plantearle la situación que tiene en el salón y buscar otras alternativas para recibir a nuestro cliente. Okay. Gracias. Un aplauso, por favor. Otras, claro. Generar soluciones y no llevar problemas, ¿no? Muy bien, por favor. Aquí. Sí, mi nombre es Arelis Alcántara. Nosotros en nuestra reunión identificamos hablar con el gerente, hablar con él de manera sincera y franca y explicarle lo que está pasando, buscarle una solución a fin de corregir lo que está pasando. Muy bien. También nos preguntamos por qué él no fue un poco franco con nosotros y nos dijo lo que estaba pasando. O sea, él también seguro le dio el olor y también sabía, pero no nos dijo nada. No dejó eso ahí como en por ahí. Interrogantes. Muy bien, un aplauso para el grupo, por favor. Por favor. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Martínez y este equipo decidió concientizar al gerente de la siguiente manera.
diciéndole buenas tardes, señor gerente. Tenemos muchas personas talentosísimas, 6 personas talentosísimas en este departamento y tenemos contacto con suplidores y decidimos hacer un ligero levantamiento para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Le presentamos un levantamiento de las condiciones de las luces, una limpieza del olor y la redistribución del espacio. Todo eso con un pequeño plan en tiempo y costo, que no se vaya muy alto, simplemente que trate de homologar nuestro espacio a las demás áreas de la empresa. Con esa forma nosotros mantenemos nuestro índice de desempeño de trabajo a este equipo. Bien, gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien. Ok, fíjense qué bueno. Muy bien. Muy bien, y fíjense, definitivamente sí había que manifestarse o no. Comunicarnos de manera asertiva, y eso quiere decir, hay un problema, no nos gusta el espacio, el ambiente para trabajar, aquí está, y lo planteamos. Un aplauso para todos los grupos, por favor. Bien. Ok, a ver. Quiero que veamos este comercial y fíjense que pensemos cómo esto sucede en la vida real y tiene que ver con la comunicación asertiva, efectiva, pero también el manejo de las emociones. Muy bien, ok. Sí, el aplauso es para los creativos de Disney, ¿no? Muy buen comercial. Ok, fíjense cómo este caballero, por ejemplo, si le hubiera dicho a su esposa, esto pasa en la vida real, ¿no? Esto es TNT. Y fíjense, si le hubiera dicho a su esposa, ay, mi amor, duérmete y mañana hablamos, al otro día, ¿qué tendría ese caballero en casa? Un problema de orden público. Con policía y todo. Ok, fíjense, comunicación asertiva. Ella necesitaba, ¿qué quería ella? ¿Cierto? Atención, un cariñito, que le dijera un te amo de otra manera, ¿cierto? Y aquí hay una moraleja para los caballeros, hay que aprender a hablar como el Pato Donald, ¿no? Muy bien, muy bien. La inteligencia emocional, fíjense, eso fue lo que sucedió fundamentalmente con este caballero en el comercial. Y como Daniel Goleman, fíjense, nos plantea que el cociente del éxito significa un 20% de nuestras capacidades intelectuales y 80% de aptitud emocional. ¿Cómo manejamos la situación? ¿Cierto? Había que escucharla. Él toma impulso, respira y dice, pues le voy a hablar como el Pato Donald. Le funcionó. Y fíjense, automotivación, persistencia, control de los impulsos, la regulación del humor y la empatía. Y la empatía fundamentalmente. Y cómo todo empieza en lo personal. ¿Con quiénes me he comunicado para terminar de manera asertiva? Con muchos seres humanos. En 56 años
31 de profesión, 27 de docencia. Estoy aquí porque esto es lo que más me gusta hacer en la vida, construir conocimiento con grupos humanos como ustedes. Y atravieso mi ciudad, que es Bogotá, donde vivo, el país, también el continente. Voy a 10 países con ADEN para reflexionar y para pensar cómo podemos comunicarnos de otra manera. Me he comunicado asertivamente con Alejandra del Sol. Les conté que estoy casado por segunda vez. En mi primer matrimonio de 13 años tuvimos a Alejandra del Sol Peña Castro, esa niña rubia de ojos azules que ven ahí. Alejandra del Sol a los 3 años y medio murió de leucemia. Y el Mauricio Peña, que ustedes por ahí vieron en el perfil, que decía hombre feliz, se ha construido a partir del poder de resiliencia también, de enfrentar algo que está en contra de la ley de la vida. Con dolor despedimos a nuestros viejos, a nuestros adultos mayores. A mí me tocó al revés. Y fundamentalmente estoy aquí de pie, guerreando la vida, volví a construir una familia porque comuniqué el afecto. Cuando sucedió lo de Alejandra del Sol, renuncié a la agencia de publicidad donde era director creativo, renuncié a la Universidad Jorge Tadeo Lozano donde enseñaba y nos fuimos con mi primera esposa a una playa que se llama Arrecifes en el Parque Tayrona, en el Caribe colombiano. 3 meses. Ella estuvo 1 mes porque salió para ella un trabajo que estaba esperando y yo me quedé otros 2 meses. Y fundamentalmente fui a hacerme un examen de qué tan buen papá había sido primero, mi calidad de relación con Alejandra, pero sobre todo cómo había sido mi comunicación con ella, siendo comunicador, trabajando en comunicación y enseñando comunicación. Y me acordé de cosas maravillosas. Por ejemplo, que un día un compañero de trabajo me dijo, Mauro, ¿usted por qué le dice tantas veces a Alejandra del Sol que la ama? Y yo le dije, pues negro, primero porque me sale de acá. Y segundo porque igual que usted con sus hijos, no los tenemos acá todo el día para abrazarlos, llevárnoslos a comer un helado. Y cada oportunidad que tengo lo hago. ¿Se imaginan que no lo hubiera hecho? Así es, mi lección de vida final es que los invito a comunicar el afecto. El afecto hay que comunicarlo. Se lo he comunicado a mi esposa y a mis hijos. Esta es mi esposa actual y mis 2 hijos, Simón y Salvador, de 16 y 13 años. Y todo el tiempo soy asertivo con ellos. Tan asertivo que un día, como siempre conmino a que sean asertivos, Simón me cuenta que vino de un juego de básquetbol contra otro curso y me estaba contando y sonó un WhatsApp y era un cliente y yo le escribí y Simón se puso como Cosme, furioso. Y me dijo, cuando quieras atenderme, me avisas. Y se fue para su habitación. Imagínense cómo se sintió este comunicador social. Todavía me duele. Y todavía me cobra eso, ¿no? Me toca llevarle cosas de los viajes. Así es. Sobre todo las naves de Star Wars que le encantan. Y también he escuchado, me he comunicado asertivamente con la sabiduría ancestral. Este es un chamán en el Amazonas. Le pregunté exactamente lo mismo que le pregunté al sacerdote que nos casó en ese primer matrimonio. Bautizó a Alejandra del Sol y también ofició la misa de su sepelio. Y le pregunté por qué se había ido tan temprano. Y a miles de kilómetros, y por supuesto sin conocerse, me respondieron lo mismo. Que cuando un alma es evolucionada, no necesita quedarse en un cuerpo físico 60, 70, 80 años y deteriorarse para trascender. Eso me tranquilizó un poco y ayudó a vivir mi duelo. Con mis compañeros de equipo también he sido asertivo diciendo cosas que veo que no están funcionando, que podrían cambiar y las pongo sobre la mesa, a pesar de las consecuencias que pueda tener, pero en un 90% han sido positivas y también escuchando lo que se me ha dicho. Con la academia, él es Ricardo Greco, una persona que admiro, es el fundador, presidente,
de ADEN, de esta escuela de negocios, y tenemos algo en común con Ricardo, y es que en algún momento de su vida su hija se enfermó de una enfermedad grave, y a raíz de necesitar ingresos y demás para poder salvar a su hija, empezó a capacitar empresas. Y hoy en día tiene esta escuela de negocios que se llama ADEN International Business School, en 17 países, 26 sedes y 60,000 egresados en Latinoamérica. Lo admiro mucho y con él también me he comunicado asertivamente, con equipos humanos diversos. Este es un grupo recientemente en Costa Rica, con especialistas. Con ADEN también inauguré un congreso de educación 3.0 en Nicaragua, con 650 colegas en una universidad en Cartagena de Indias. Me dijeron, necesitamos una conferencia para 650 profesores. Se le mide y yo, pues claro, ahí está. Lo hicimos con mis estudiantes. Estos son estudiantes de la Jorge Tadeo Lozano en una terraza en Bogotá, con otros estudiantes de la Universidad Externado de Colombia en un asado, con otros estudiantes en Manizales, en el eje cafetero. Un estudiante dijo, profesor, sí, está haciendo sol, ¿es posible que hagamos la clase afuera? Y yo dije, no se diga más, ahí la hicimos afuera, escuchar asertivamente. Y finalmente comunicar el afecto. Los invito, mi propuesta es abrir el alma como seres humanos y permitir que los seres humanos que tenemos al lado, enfrente, todo el tiempo en nuestro trabajo, abran sus almas y se sientan identificados con sus principios, con sus procesos y con los valores que cada uno de nosotros representamos. Jamás dejaré de enseñar. Podré no trabajar, pero jamás dejaré de ir a un aula, a un espacio, a un auditorio. Este exalumno, doctor en medicina, fue alumno hace 17 años. Cuando fui a cerrar el MBA a Madrid con ADEN, por ahí me buscó por el Face y me dijo, profesor, yo soy Luis y me encantará tomarme unas cañas y comer unas tapas en Madrid. Ahí está la fotografía. Comunicar asertivamente es cañas, es cerveza, ¿no? Aquí también. ¿Cerveza? ¿Ron o cerveza? Prefiero el ron. Ok, muy bien. Y damas y caballeros, les agradezco inmensamente. Muchas gracias por su atención y mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Mauricio por haber compartido estas informaciones tan importantes y sobre todo su experiencia de vida.